Bueno, para empezar hablando de este tema, iniciaremos comentando la neuroanatomía y la fisiología pupilar. Dentro de las funciones principales que tenemos a nivel de la pupila, se incluye que ella es la responsable como de variar la cantidad de luz que llega a la retina y minimiza las aberraciones esféricas de la córnea a nivel periférica y el cristalino, y así también nos ayuda a aumentar esa profundidad de campo. Esto con el objetivo de que los objetos aparezcan mucho más nítidos. En la mayoría de los individuos, las dos pupilas tienen el mismo tamaño y cada una está situada ligeramente nasal e inferior al centro de la córnea y el iris, como lo vemos en la imagen de la derecha. Dentro del iris tenemos dos músculos que nos van a ayudar a controlar el tamaño de la pupila. Está la contracción de este músculo dilatador, que va a ser el encargado de producir el agrandamiento pupilar, que conocemos médicamente como la midriasis, mientras que la contracción de este músculo esfínter provoca la constricción pupilar, que sería la admiosis, ¿cierto? Estos están envolviendo en 360 grados el margen pupilar, donde vemos que está primero ubicado el músculo del esfínter y posteriormente la rodea el músculo dilatador. Entonces, tenemos que entender evidentemente cómo es que funciona esta fisiología del reflejo pupilar a la luz, que es lo que nosotros vamos a hacer en la valoración como el reflejo fotomotor, el cual va a constar de la activación de la vía parasimpática que se va a traducir en la contracción pupilar. Es muy importante que entendamos esto para poder entender todas las afecciones que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros tenemos que la luz va a entrar, ¿cierto? Por uno de los ojos que vamos a estimular. Esta luz que está entrando va a estimular los fotorreceptores de la retina. Al hacer este estímulo se excitan las células ganglionares y los axones van a viajar a través del nervio óptico. Se van a decusar a nivel del quiasma óptico y posteriormente van a ir por el tracto óptico y van a salir antes del núcleo geniculado lateral. Pasan entonces a través para hacer sinapsis en el núcleo pretectal mesencefálico, y esa estructura ya van a ver una conexión bilateral y de manera contralateral, y va a llegar al complejo de Edinger-Westphal. Allí se van a emitir esas fibras parasimpáticas que van a viajar a través de la parte inferior la división inferior del tercer nervio, llegando hasta el ganglio ciliar en la órbita. Y ya estas células posinápticas van a inervar el esfínter pupilar, lo que me va a producir la miosis. Entonces, la luz en un ojo es así, de esta manera, que nos va a producir la contracción pupilar bilateral. Y a su vez tenemos otro concepto que es el reflejo de proximidad, que es más que un reflejo, es una sincinesia que se activa cuando estamos mirando de un objeto lejano a uno cercano, y va a consistir en una triada que es la constricción pupilar, la acomodación y la convergencia que hacemos a los ojos. Para este reflejo de proximidad no requerimos que haya como tal visión, y no existe pues como una situación clínica en la que nosotros veamos que hay un reflejo fotomotor con ausencia de reflejo de proximidad. Aquí les traigo esta imagen para recordarles el ganglio ciliar. Lo vamos a encontrar entre el nervio óptico y entre el músculo recto lateral, y va a recibir, como ya dijimos, las fibras de la rama inferior del tercer nervio, y este va a emitir los nervios ciliares cortos hacia la órbita, hacia la glándula lagrimal y hacia los músculos orbitarios.
En cuanto a la dilatación pupilar, este va a depender de la sistema simpático y también implica los párpados. Aquí lo que hacemos, lo que vemos es que tenemos tres grandes centros, entonces tenemos las neuronas hipotalámicas o centrales, que son las que vamos a denominar de primer orden, que van a descender a través del tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia, la médula y la médula espinal, y van a hacer sinapsis con estas neuronas preganglionares, que sus cuerpos celulares se van a encontrar como tal en la columna gris interomedial, y los axones van a salir al cordón del C7, C8, T1 y T2 a través de sus raíces ventrales. Estas fibras de segundo orden ya posteriormente van a viajar a través de la cadena simpática y atraviesan el mediastino superior, el ganglio estrellado y terminan en el ganglio cervical superior. Aquí ya van a ver una bifurcación, la cual van a ir por el plexo carotídeo que rodea la carótida interna hasta llegar al seno cavernoso, y las ramas simpáticas van a continuar llegando finalmente al iris, pero uniéndose primero como al sexto nervio, aunque aquí no lo estamos mostrando, luego el naso ciliar y ya la primera división del trigémino y luego al anillo ciliar largo. Y tenemos también las fibras como pseudomotoras que están específicamente para la sudoración de la parte inferior de la cara, que van a seguir a la carótida externa y luego a las arterias faciales. Entonces aquí tenemos que estas fibras simpáticas se van a encargar también de los músculos de Müller, que son los elevadores del párpado y los depresores del párpado inferior, y que también viajan dentro del plexo carotídeo hasta llegar al párpado superior y al párpado inferior. Entonces, cuando vamos a hablar de las alteraciones en la reacción a la luz pupilar, en estos casos, lo que estamos evaluando es esa reacción pupilar directa a la luz. Cuando hablamos de un defecto, estamos hablando que ya hay una reacción pupilar que es anormal porque hay una alteración dentro de ese arco aferente del reflejo pupilar, y en la mayoría de estos casos va a existir una pérdida visual asociada. Aquí vamos a estar entonces evaluando el defecto pupilar aferente relativo y el defecto pupilar aferente absoluto. Entonces, cuando hablamos del defecto pupilar aferente absoluto, también es conocido como la pupila amaurótica. Este se va a producir o porque hay una lesión completa del nervio óptico y se caracteriza porque el ojo afectado está completamente ciego, es decir, que aquí no vamos a tener ninguna percepción luminosa. Aquí ambas pupilas tienen el mismo tamaño, pero cuando nosotros estimulamos el ojo afectado con la luz, no va a reaccionar ninguna pupila, perdón. Y cuando se estimula el ojo sano, ambas pupilas van a reaccionar normalmente. Y como lo dijimos, el reflejo de proximidad va a estar normal en ambos ojos. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos a iluminar el ojo sano, donde hay contracción de ambas pupilas porque las vías están adecuadas, y cuando iluminamos el ojo afectado, pues no hay transmisión de la señal, porque la vía está alterada, entonces no se produce como tal la constricción pupilar. En cuanto al defecto pupilar aferente relativo, este es conocido como la pupila de Marcus-Gunn. Este se debe a una lesión incompleta del nervio óptico o porque tengamos presencia también de una retinopatía grave. Aquí son pupilas que responden débilmente a la estimulación a nivel del ojo enfermo, pero van a tener una fuerte respuesta del ojo sano. Aquí nos ayuda mucho para encontrarlo la prueba de
iluminación alternante, en la cual lo que nosotros vamos a hacer es que proyectamos la fuente de luz de un ojo a otro varias veces y así estimulamos cada ojo de forma rápida y sucesiva. ¿Qué pasa aquí? Entonces el defecto pupilar se va a caracterizar porque cuando estimulamos, acá como vemos, cuando estimulamos el ojo izquierdo que está normal, se van a contraer ambas pupilas. Cuando la luz se cambia al ojo derecho, el estímulo para la miosis se va a reducir y ambas pupilas se van a dilatar en vez de contraerse. Cuando volvemos a estimular el ojo que está sano, se contraen nuevamente las pupilas y cuando se estimula el ojo derecho, que es el enfermo, vemos como ambas pupilas se dilatan nuevamente. En cuanto a estos defectos en la reacción pupilar a la luz sin pérdida visual, pues tenemos que la reactividad pupilar en estos casos está relacionada con una disfunción dentro del arco eferente. Este puede estar a nivel del pretecto del mesencéfalo y también puede causar como disfunciones similares. Entonces, una pupila dilatada puede estar acompañado de movimientos oculares anormales y también de anomalías palpebrales. Y una pupila dilatada aislada puede estar acompañada a través de procesos a nivel de, nos habla de un proceso postganglionar. Entonces empezaremos hablando de cada una de estos. Tenemos los defectos pretectales, que son lesiones que van a afectar el mesencéfalo dorsal y que causan siempre el síndrome pretectal o también conocido como el síndrome Perinaud, que pueden interferir como con la reactividad pupilar porque van a alterar los axones de las células ganglionares que van a entrar en esa región pretectal. Entonces aquí los núcleos pretectales también pueden estar afectados y lo que vamos a ver es que en esos pacientes bilateralmente las pupilas pueden ser de posición media a grandes y posteriormente van a mostrar como una disociación cercana a la luz pueden mostrar estas porque tienen influencias supranucleares que están intactas entre los centros de acomodación del mesencéfalo. Por lo general, ambas pupilas están afectadas, aunque el tamaño y la reactividad a la luz pueden ser asimétricos en estos pacientes. Ocasionalmente, la respuesta cercana también puede ser defectuosa y se puede observar que esos pacientes tengan como insuficiencia de acomodación y insuficiencia de convergencia. El diagnóstico se sugiere cuando son evidentes otras características como el síndrome de Perinaud, como son la parecia de la mirada hacia arriba, los movimientos acádicos de convergencia y que son pacientes con retracción palpebral. La causa de esta patología son tumores de la región pineal o la presencia de hidrocefalia. Entonces aquí tenemos una foto de unas pupilas tectales asociadas al síndrome de Perinaud por un germinoma de la región pineal. Entonces podemos ver cómo refieren que es una paciente de 15 años, donde podemos ver que tiene una parecia de la mirada hacia arriba y tiene como una reacción de inclinación ocular. Y eso se debe que a ellos como una inclinación del recto superior derecho, que lo podemos ver con la inclinación de la cabeza. Describían también que tenía edema de papila, pues, y es evidente la presencia de la anisocoria. Aquí podemos ver cómo hay una disociación a la luz, a la mirada y a la luz cercano cuando no hay contracción, cuando las pupilas se contraen. Y en la resonancia magnética, pues lo que nos estaban mostrando es que se evidenció una hidrocefalia y una gran masa de la región pineal que está comprimiendo el mesencéfalo dorsal. Tenemos las pupilas de Argyll-Robertson, que también son pupilas que exhiben una disociación cercana a la luz,
que van a tener una construcción durante la visión cercana, pero son pupilas que típicamente son mióticas, que son irregulares y que se van a dilatar pobremente en la oscuridad, y es como dentro de sus características principales. Es una pupila que no reacciona a la luz independientemente del ojo que se estimule. Y se habla de que técnicamente para que tengamos una pupila de esta, el ojo afectado debe tener algo de visión para poder que garanticemos que hay una disociación cercana a la luz y que no se deba pues como una pupila sorda. Esta anomalía pupilar es muy sugestiva de la sífilis. Todos los pacientes que tengamos con estas pupilas debemos descartar que no sea por esta patología, pero también hay otras patologías que lo pueden causar como la diabetes. Y esta lesión generalmente puede ser como incierta, pero puede deberse a porque haya una alteración de la vía del reflejo de la luz a nivel del mesencéfalo entre los núcleos pretectales y de Edinger-Westphal, o al daño de los ganglios ciliares. Entonces aquí podemos ver cómo son unas pupilas muy pequeñas en la primera fotografía. En la segunda parte, aquí se está estimulando con luz, son pupilas que son muy poco reactivas, pero que se contraen durante la visión cercana. Bueno, también tenemos la parálisis del tercer par, y esta es una, esto es una pupila que es ipsilateral, poco reactiva o no reactiva, y se va a deber a que el tercer nervio aporta esas fibras parasimpáticas, como ya lo dijimos, originadas en los núcleos de Edinger. ¿Cómo se va a caracterizar esto? Pues son unas pupilas que no se contraen. Por lo general van a tener ptosis o tienen un déficit en la aducción, también en la depresión o en la elevación de ojo, o podemos tener que tiene una combinación de todos estos hallazgos, y esto es lo que nosotros conocemos como la oftalmoplegia externa. Y en casos muy raros también podemos ver que tenemos una pupila dilatada como única manifestación. Entonces aquí vemos pues como tenemos la pupila dilatada unilateralmente. También tenemos que entender el concepto de regeneración aberrante del tercer par. Esto habla de que hay una constricción pupilar en abducción, y esto se da porque tenemos una regeneración aberrante del tercer nervio, por ejemplo, en este caso derecho. Entonces aquí vemos como la pupila derecha está ligeramente agrandada, pero es una pupila que es reactiva a la luz, y cuando los ojos están en la mirada primaria, en la mirada hacia arriba, en la mirada hacia la derecha y en la mirada hacia abajo, la pupila derecha es mucho más grande que la izquierda. Pero cuando se contrae durante la abducción del ojo, y se contrae más que la izquierda cuando el paciente también ve un objeto cercano. Y esto se produce porque las fibras que estaban inervando previamente el recto medial o el recto inferior se van a regenerar y alcanzan accidentalmente el ganglio ciliar. Entonces eso hace que haya una conexión con esas neuronas postganglionares que van a inervar la pupila. En estas situaciones, la pupila no reacciona a la estimulación lumínica directa, sino que se van a contraer solo durante la abducción o la depresión del globo ocular. En cuanto a la etiología de la parálisis del tercer par, pues podemos guiarnos dependiendo de los hallazgos que tengamos. Generalmente cuando tenemos afección pupilar, se va a ver frecuentemente en las parálisis nucleares, en las fasciculares o alteraciones a nivel del tercer nervio, a nivel subaracnoideo. También puede estar dado por compresiones e infiltraciones de los procesos como subaracnoideos, como son la meningitis, la compresión por la presencia de un aneurisma o una hernia oncal, que en este caso lo denominamos como la pupila de Hutchinson. Si no hay afectación pupilar, la presencia de una parálisis del tercer par nos puede estar hablando de diabetes, hipertensión o parálisis fascicular. Eso será
subaracnoideas, y cuando encontramos ya la presencia de una regeneración aberrante, pues puede ser ya por parálisis traumáticas o compresivas, también puede estar incluida una parálisis congénita o las parálisis relacionadas con un tumor. ¿Cuál va a ser el manejo? Estos pacientes, en todos los pacientes que encontremos una parálisis del tercer par, si el paciente tiene una dilatación pupilar aislada junto con otros signos de parálisis del tercer par, debemos considerar que los pacientes tienen un aneurisma de la arteria comunicante posterior hasta que demostremos lo contrario. Por eso, para minimizar el riesgo, lo primero que debemos realizar es una angiografía, idealmente no invasiva, asociada a una imagen cerebral de rutina, que puede ser la resonancia o la tomografía, dependiendo de lo que tengamos a disposición y que se vaya a realizar lo más prontamente. Igual tenemos la angiografía cerebral tradicional, que va a estar indicada en los pacientes que sean mayores de 10 años con parálisis del tercer par, o en los pacientes en los que los estudios previos nos demostraron que tiene una masa compatible con un aneurisma. Tenemos la pupila tónica, que la pupila tónica generalmente es un hallazgo que es muy casual. Se van a dar cuenta los pacientes que se dan cuenta que tienen esto mientras se miran al espejo, o incluso es un amigo los que va a notar la desigualdad pupilar. Por lo demás, las personas suelen ser sanas y generalmente son mujeres. Ellos pueden ser sintomáticos, refiriendo en algunos casos fotofobia o dificultad para la lectura con ese ojo. En general, esto es un trastorno que es indoloro, aunque en algunas ocasiones los pacientes se quejan como sensación de calambre en ese ojo afectado, y eso se debe al espasmo del músculo ciliar. Y de manera característica, la pupila aquí es inicialmente grande, va a mostrar una disociación a la luz cercana y se va a volver a dilatar nuevamente. Entonces aquí vemos cómo tenemos una pupila derecha que está en posición media y que es muchísimo más grande que la pupila izquierda. Aquí vemos cómo estamos iluminando, pero es una papila que es poco reactiva a la luz, pero que es reactiva durante la visión de cerca. Aquí podemos ver cómo está el pulgar del examinador. Y aquí podemos observar, después de la instalación de algunas gotas, que hablaremos más adelante de las pruebas farmacológicas, cómo va a haber contracción de la pupila. Y esto lo que nos habla es que hay una hipersensibilidad a la denervación a nivel de la pupila derecha. Entonces, estos pacientes pueden tener disminución corneal, estar disminuida al nivel del examen de la lámpara de hendidura. Nosotros podemos ver que tenemos una pupila que es irregular, puede haber como una parálisis sectorial del iris. Ellos pueden tener movimientos vermiformes, pueden tener pérdida del borde, y en 1 o 2 meses esa pupila puede tornarse miótica. Generalmente es unilateral y puede tener una duración de desde 10 meses o presentarse por años. Perdón, un porcentaje de meses, el 10% la presentan por meses o el resto por años. En cuanto a la fisiopatología de esta pupila, lo que pasa es que hay una anomalía pupilar que se va a deber al daño del ganglio ciliar o de los nervios ciliares cortos a nivel postganglionar, que van a inervar ese esfínter pupilar y los músculos ciliares. La presentación parcial de esta inervación parasimpática nos va a dar que tengan áreas de contracción segmentaria que son adyacentes como a la parálisis del sector. Y cuando las porciones normales de esta pupila se van a contraer, van a tirar y van a generar como esos segmentos paralizados hacia ellos.
A su vez, también ellos tienen una paresia de acomodación que explica la dificultad de la visión de cerca y de la fotofobia que esos pacientes pueden presentar porque también como esa escasa constricción pupilar a la luz. Ellos van a tener una disociación cercana que puede explicarse porque hay una proporción más grande de fibras acomodativas que surgen del ganglio ciliar en relación con las responsables de la constricción, y que se habla de que es una relación de 30:1 aproximadamente. La etiología entre las causas de las pupilas tónicas las vamos a dividir en 4 grupos grandes. El primero es el síndrome de Addy, que es un complejo de síntomas que consta de pupila tónica y que se acompaña de reflejos tendinosos profundos que están completamente ausentes. La causa no está clara hasta el momento, pero el trastorno puede explicarse por la afectación concurrente de los músculos ciliar y los ganglios de la raíz dorsal o la zona de entrada a nivel de la raíz. El segundo grupo son los procesos oculares locales que nos van a afectar el ganglio ciliar o los nervios ciliares cortos, como son el trauma ocular o orbitario, la presencia de sarcoidosis, las enfermedades virales, en especial la varicela, la isquemia, generalmente por la arteritis de células gigantes u otras vasculitis, los tumores orbitarios y también la presencia de la fotocoagulación panretiniana en los pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa, porque podemos dañar los nervios ciliares que se encuentran debajo de la rutina. La pupila resultante, por ejemplo, en nuestros pacientes diabéticos es típicamente esta que les estoy mostrando en la imagen, que es una pupila de forma alargada y que es poco reactiva a la luz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos pacientes diabéticos hay otros factores que van a contribuir a que sea una pupila poco reactiva, que son que ellos presentan isquemia del iris, la neovascularización también del iris y pues su neuropatía autónoma asociada. El tercer grupo está la disfunción autónoma, en donde las pupilas pueden aparecer con poca frecuencia en asociación con neurosífilis, diabetes mellitus avanzada, en las disautonomías, en la amiloidosis, en el síndrome de Guillain-Barré y en los otros que estamos mencionando aquí. O tenemos las pupilas tónicas idiopáticas, que ya sean unilaterales o bilaterales. Estas pupilas no están asociadas con ausencia de reflejos tendinosos profundos y se pueden deber o lesiones orbitarias o del mesencéfalo, ni tampoco a trastornos sistémicos. ¿Cómo vamos a manejar estas pupilas? Pues debe notarse la presencia o ausencia de que tengan reflejos tendinosos profundos, la motilidad ocular y el examen orbitario, que debemos realizarlo para descartar como evidencias de parálisis del tercer paro, presencias de tumores orbitarios. Como ya lo dijimos, dado que estas pupilas tónicas pueden ser una manifestación de neurosífilis, es necesario que realicemos pruebas ya sea treponémicas o no treponémicas para descartar esta patología. Y en los pacientes ancianos con una pupila tónica de inicio reciente, se sugiere que obtengamos también una velocidad de sedimentación globular y una PCR para que descartemos que no sea asociado a una arteritis de células gigantes. Según la literatura, no están indicadas más pruebas de laboratorio, generalmente, ya que esto es una patología que puede venir de causa benigna. Y en ocasiones como tal, el tratamiento sintomático es útil. Describen que podemos mejorar la corrección refractiva, por ejemplo, para la lectura en las pacientes que están presentando insuficiencia acomodativa. En raras ocasiones algunos pacientes encuentran pues la anisocoria, que es estéticamente molesta. En ellos se pueden intentar lentes de contacto para la mejoría de esta, y la pilocarpina diluida también puede ayudar a la acomodación. En cuanto a las pupilas dilatadas farmacológicamente,
Generalmente son por agentes anticolinérgicos como la atropina, la tropicamida o el ciclopentolato. Y no se contraen a la estimulación de la luz durante la visión cercana. Estas pupilas farmacológicamente pueden ocurrir generalmente de manera accidental en individuos que tienen contacto con fármacos similares como a la atropina, o también, por ejemplo, en pacientes que han tenido contacto con la escopolamina. Pueden estar también asociadas al síndrome de Munchausen, y es que el paciente utiliza como como simulando una enfermedad funcional, pero en la mayoría de las causas no hay de las veces no hay una identificación como tal de las causas. Estas se van a caracterizar porque son unas pupilas que son demasiado grandes, son no reactivas, pero que cuando las estamos valorando en la lámpara de hendidura son pupilas que parecen completamente normales. Además, a diferencia de las pupilas tónicas, las pupilas que están dilatadas farmacológicamente no se contraen durante la observación de cerca, y la falta pues de tosis u oftalmoplegia excluiría también una parálisis del tercer par. Podemos utilizar pruebas farmacológicas como son las gotas de pilocarpina al 1%, en donde no contraerán las pupilas que están dilatadas farmacológicamente, teniendo en cuenta de que hayan sido examinadas después de 30 minutos, y esto pues porque los receptores posinápticos se han bloqueado. Sin embargo, sería eficaz en pupilas que sean normales, en midriasis que estén relacionadas con el tercer par, en pupilas tónicas y pues en otros trastornos parasimpáticos que sean preganglionares y postganglionares. Igual esta es una prueba que requiere una interpretación cuidadosa, porque podemos realizar un diagnóstico erróneo. En cuanto al bloqueo de la unión neuromuscular, también puede ser otra de las causas de alteraciones a nivel pupilar, y eso se ven a patologías como el botulismo, a la liberación defectuosa de acetilcolina, a pupilas que han sido dilatadas bilateralmente, a la paresia acomodativa, la ptosis o la oftalmoparesia. También tenemos las causas de pupilas no reactivas a la luz. Dentro de estas pupilas no reactivas tenemos el traumatismo ocular, que es después de un traumatismo en el ojo, pues la pupila puede estar fija y no reaccionar, y esto es lo que conocemos como una iridoplegia traumática. Los mecanismos que van a ser responsables van a incluir que pues tengamos un desgarro o trauma en el músculo del esfínter del iris, que tengamos desgarros a nivel de los nervios ciliares cortos, que tengamos desplazamiento del cristalino en el plano pupilar, o que tengamos compresión de los nervios o ganglios ciliares por traumatismos cerrados o hemorragias retrovulvares. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado. Este trastorno ya sabemos que es una emergencia oftálmica que debemos considerar cuando la pupila está medio dilatada y fija y el paciente se queja de forma aguda de pérdida visual. También pues, el paciente puede estar acompañado de náuseas, de vómitos, de dolor ocular y generalmente de un halo de color arcoíris alrededor de las luces. En estos pacientes, pues la diferencia es que las presiones oculares suelen estar muy altas, pueden estar por encima incluso de los 60 milímetros, y la agudeza puede estar marcadamente afectada en este tipo de pacientes. Aquí, pues cuando valoramos al paciente con la lámpara de hendidura, vamos a identificar como esa característica en la cámara, que la cámara anterior es muy poco profunda. Es un paciente que va a tener edema de córnea e inyección ciliar o conjuntival. Y aquí la no reactividad de la pupila ya es resultado como de isquemia del músculo del esfínter del iris. Muy bien, aquí estamos viendo pues una imagen con una pupila media secundaria a un glaucoma de ángulo cerrado.
También tenemos la iritis, que cuando se ve afectada por iritis, la pupila puede ser una pupila pequeña que es irregular o poco reactiva, o puede mostrar una dilatación alterada en la oscuridad. Aquí podemos ver en la hendidura presencia de células en cámara anterior, podemos ver sinequias del iris o precipitados queráticos, podemos también encontrar fotofobia y dolor que generalmente se va a presentar gradual al inicio del cuadro. También está la midriasis congénita, que aquí son pupilas que se encuentran completamente fijas y dilatadas. En estos pacientes no hay reacción a la pilocarpina diluida o al 1%, y la causa es desconocida, pero se asocia a la presencia de conducto arterioso persistente y a un colon o un microcolon o un colon megaquístico. Cuando nosotros vamos a entrar a hablar de anisocoria, tenemos que tener presente que la causa más común de pupilas asimétricas es la anisocoria simple, no patológica. Este ocurre normalmente entre el 15 al 30, del 13 al 15% de la población normal, y se va a caracterizar porque tiene una constricción y una dilatación pupilar normales. Puede tener cambios pequeños como en la cantidad de anisocoria en condiciones de luz y oscuridad, y la desigualdad en estos casos puede ser más grande en la oscuridad. Rara vez en estas anisocorias van a ser mayores de 1 milímetro, y normalmente esta será evidente en fotografías antiguas o en las licencias de conducir que tengan los pacientes. Aquí no es necesario realizar como muchas pruebas. En raras ocasiones esta anisocoria puede revertirse, y se cree que la causa de esta anisocoria es que hay una inhibición supranuclear asimétrica a nivel de los núcleos de Edinger-Westphal. Entonces aquí podemos ver una discoria fisiológica. Entonces vemos como la calidad de la pupila es aproximadamente la misma en la imagen de arriba, como en la presencia de luz, que sería esta imagen, y también en la oscuridad. Y vamos a hablar ahora de el trastorno de dilatación pupilar por alteración oculosimpática, que es el síndrome de Horner. Este está caracterizado principalmente por la presencia de miosis unilateral, de anhidrosis facial y ptosis leve de los párpados superior y del párpado inferior. Y esta es la causa neurooftalmológica más importante de una pupila pequeña que dilata mal en la oscuridad. Dentro de los signos y los síntomas clínicos que tenemos, entonces, debido a que en esta patología hay una falta de esa entrada simpática al músculo dilatador del iris, este síndrome sugiere que tengamos una anisocoria que se va a aumentar en la oscuridad, o vamos a observar un retraso de dilatación de la pupila miótica. El retraso de la dilatación se puede mostrar al lado, valorándolo con las luces apagadas y observando las pupilas con una luz tenue que sea dirigida desde abajo de la nariz. Y la pupila normal, vamos a ver cómo se dilata enérgicamente, pero la pupila simpática, que está denervada, tarda más tiempo en alcanzar ese estado de reposo como final en la oscuridad. Por lo general, estas mediciones se realizan a los 5 y a los 15 segundos para poder como documentar esta disparidad de la dilatación, y generalmente hay más anisocoria en la medición anterior. Sin embargo, que nosotros tengamos como ausencia de retraso de dilatación no excluye que el paciente tenga un síndrome de Horner. La ptosis del párpado superior es siempre leve y rara vez va a cubrir el eje visual, y el párpado inferior puede estar ligeramente elevado.
generalmente la presencia de esta ptosis del párpado superior e inferior nos va a dar como eso que conocemos como una fisura palpebral estrecha, y eso nos da una falsa impresión de que el ojo está retrasado en la órbita, y esto se conoce como el pseudoenoftalmos. El síndrome de Horner por sí solo no causa síntomas visuales, sin embargo, la alteración de esa información simpática puede producir varios signos oculares. Puede haber congestión conjuntival o hipotonía ocular, que característicamente es transitoria. También podemos presentar heterocromía del iris, y esto es debido a que los melanocitos requieren estímulos oculosimpáticos durante el desarrollo en la primera infancia. Entonces, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Horner congénito pueden asociarse con un iris que es ipsilateral de color más claro. Además, se ha informado que también estos pacientes tienen una insuficiencia neurotrófica del endotelio corneal en asociación al síndrome de Horner. Estos pacientes en teoría también van a tener pérdida de la sudoración, y eso se debe a que las lesiones de la neurona del tercer orden, recordemos que están distales a la bifurcación carotidia, y van a provocar esta pérdida o incluso el enrojecimiento de la cara medial, principalmente de la frente y del costado de la nariz. Mientras que las lesiones que son más proximales, que son las del primer y la del segundo orden, ellos van a tener una disminución de la sudoración o enrojecimiento, pero en toda la mitad de la cara. En cuanto a la etiología del síndrome de Horner, va a depender, dependiendo de dónde se encuentre la localización de la lesión. Como podemos ver, si es a nivel central, o sea, a nivel de la neurona de primer orden, puede ser porque tenemos lesiones del tronco del encéfalo. Generalmente es por la presencia de accidentes cerebrovasculares, pero también pueden ser por tumores, por desmielinización, la presencia de siringomelia, por lesiones a nivel de la médula espinal cervical, por la neuropatía autonómica diabética, a nivel preganglionar por la presencia del tumor de Pancoas, el aneurisma y la disección de la carótida y aórtico, las lesiones a nivel de la médula torácica y diversas lesiones cervicales, como son los tumores tiroideos, las adenopatías y los traumatismos, o ser también de causa postquirúrgica. Las de tercer orden se van a deber más a la disección de la arteria carótida interna, a tumores a nivel nasofaríngeo del seno cavernoso y a la otitis media. Y también puede estar asociado a cefaleas en brotes en la neuralgia migrañosa. La presencia de signos o síntomas clínicos nos pueden ayudar a localizar el síndrome de Horner. Ya les mencioné los patrones de la sudoración, pero también tenemos que tener en cuenta que hay signos como el tronco encefálico de la médula espinal que nos van a sugerir afectación de las neuronas del primer orden. Por ejemplo, el dolor en el brazo o el antecedente de trauma en el cuello o el hombro, o cirugía o cateterismo nos pueden indicar que ya es una lesión de neurona de segundo orden. Y, por ejemplo, en el síndrome de Horner, que está acompañado de dolor del mismo lado de la cara o cefalea, pues van a ser más de trastornos que afectan a las neuronas de tercer orden. Entonces tenemos las pruebas farmacológicas que nos van a llevar a confirmar la presencia del síndrome de Horner. Tenemos la praclonidina, que es un medicamento que es de acción simpático-mimético. Este lo vamos a encontrar en oftalmología en forma de colirio, y viene a una concentración de 0.5 para el tratamiento de hipertensión ocular, y normalmente pues como para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. Entonces, ¿cómo se va a utilizar para la prueba farmacológica? Pues aquí vamos a utilizarlo al 0.5 o al 1%. Vamos a colocar una gota en cada ojo del paciente y exploramos la pupila a la media hora.
Si la prueba es negativa, la volvemos a evaluar a los 45 minutos y el resultado es que en la pupila de Horner se va a dilatar y en la pupila de Horner no se modificará y puede haber mejoría de la tosis. Esta es una prueba que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%, y la explicación es de por qué sucede es porque hay un incremento de los receptores alfa 1 en el músculo dilatado de la pupila que está desnervada. También tenemos la prueba de la cocaína al 4%. Esta ya no es una prueba que se utilice mucho, pero se utiliza una gota en cada ojo. Nos ayuda sobre todo, o se reserva actualmente más que todo para lesiones agudas y en pacientes en los que tenemos reacciones equívocas con la praclonidina. El resultado aquí es una pupila normal que una pupila normal se va a dilatar, pero en la pupila de Horner no. Podemos tener o visualizar que hay una anisocoria significativa hasta de 0.8 en penumbra, y la explicación es que hay una recaptación de noradrenalina. Tenemos también la prueba de fenilefrina al 1%, que es mucho más fácil acceso, sean lesiones preganglionares y posganglionares. Se viene en colirio de fenilefrina al 2.5 o el 10%, y el resultado es una lesión, dependiendo si es una lesión posganglionar establecida, el Horner se va a dilatar y la tosis mejorará, o si es una lesión central o preganglionar o en un ojo normal, no va a haber dilatación. Y la explicación es que si es una lesión a nivel postganglionar, pues el músculo dilatador va a adquirir una hipersensibilidad por denervación. La hidroxianfetamina al 1%, aplicamos 2 gotas en cada ojo. El resultado es que vamos a tener una pupila normal o el Horner preganglionar se dilatará, y la explicación es que va a haber una potencia de esa liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas postganglionares. Y ya para finalizar vamos a evaluar como otras anomalías pupilares que es importante que conozcamos. Tenemos en el coma, donde es de suma importancia porque nos van a ayudar al diagnóstico y a la localización. Por ejemplo, las lesiones hipotalámicas pueden causar pupilas que son muy pequeñas, pero que son reactivas, parece a oculosimpática, mientras que las lesiones talámicas y del mesencéfalo pueden resultar en parálisis del tercer par. Aquí tenemos pues como descritas todas las formas de las pupilas asociadas a las lesiones a nivel del sistema nervioso central y que es fácil consultar. También puede estar asociada a alteraciones en la migraña. En la migraña podemos tener una pupila dilatada asociada a una cefalea del mismo lado, y puede ser alarmantes para el paciente como para el médico, porque en estos casos debemos descartar, como ya dijimos, la parálisis del tercer par, pero también podemos tener una midriasis aislada transitoria o esporádica, con visión normal y reactividad pupilar a la luz que puede estar acompañando. Esta patología no se asocia a alteraciones del párpado, de la motilidad ocular, se debe más que todo a una insuficiencia parasimpática del iris o a una hiperactividad simpática del dilatador del iris. En las convulsiones, sobre todo en las convulsiones tónico-clónicas, también podemos tener una midriasis que es bilateral o unilateral en caso de que haya alteración ictal ipsilateral o un foco epiléptico cortical. También puede presentarse en el ictal de manera bilateral u unilateral, pero contralateral al foco convulsivo, y estas pueden deberse tanto a estimulación como a inhibición de los centros corticales a nivel de la conexión con parasimpático o simpático. Y por último, pues existen ayudas siempre para nosotros valorar estas pupilas, y son estos cuadros en los que podemos consultar y nos van diciendo paso por paso, dependiendo de las pruebas farmacológicas, cuál diagnóstico podemos realizar. Eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Beatriz, muchas gracias por tu charla. Yo creo que quedó bastante claro y en aras del tiempo podemos finalizar. Muchas gracias a todos por asistir.
Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, David. Gracias, doctor.